Señor, te damos gracias. En este tiempo oramos y pedimos tu dirección a través de la lectura del libro de Lucas en este Evangelio, Señor, capítulo 6, y dirígenos a través de esta elección de los 12 y el propósito por el cual tú los eliges. Señor, guíanos pues para entender mejor tu palabra y aplicarla siempre de manera correcta a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Estamos aquí y esta imagen de fondo me encanta, hermanos, ¿no? Con un Jesús definido, ¿no? Tú que estás ahí mirando, tú que estás ahí escuchando, ¿no? A ti te llamo, a ti te estoy llamando, y espero que contestes de manera correcta al llamado de Dios, ¿no? Al llamado del Señor. Así que aquí nos encontramos en Lucas capítulo 6. Vamos a ver la elección de Dios, cómo Dios a través de Jesucristo en la tierra elige ciertos siervos, ciertas personas para que sirvan a Dios de parte suya, evidentemente, en esta tierra. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera? ¿Cómo se eligió, ¿no? ¿Bajo qué premisa se tomaron estas elecciones? Vamos a ir paso a paso por cada una de ellas y vamos a tratar de tomarles una pequeña foto imaginativa a los apóstoles, ponerles cara a los apóstoles y saber un poquito de ellos. ¿Qué les parece? Es una buena idea, ¿no? Para conocer un poquito más de la palabra en cuanto a los siervos. Vamos como siempre al contexto, ¿no? El contexto siempre nos ayuda a entender todo. Ya conocimos los detalles de Jesucristo entrando al servicio, el ayuno, ¿verdad? En el desierto, después fue a Jerusalén y luego regresa a Nazaret. Y Jesús no deja de predicar el Evangelio del Reino a través de Galilea, ¿no? Su centro de operaciones es Galilea, un enorme lago y todas las ciudadelas que estaban pues junto a ellas. La mayoría tenían no todas obviamente, ¿no? Pero la mayoría que vivían en esas zonas, su trabajo era la pesca, ¿no? Encontramos mucha gente de pesca, otro tipo de comercios también, y Roma pues tenía todo esto controlado, totalmente controlado, y Jesús hace de esa zona su centro de trabajo. Es allí donde mañana, tarde y noche va y comienza a predicar, a enseñar. Él solo, empieza solito, ¿no? A predicar, a enseñar, a sanar gente, liberar hombres, mujeres de demonios. Y no deja de hacer y de predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuál es el Evangelio del Reino de Dios? Ya lo hemos explicado varias veces a través de estos estudios. Así que, bueno, nos tocaría repasarlo, pero ahí tenemos los videos anteriores, así que te sugiero que vayas y los busques y vas a encontrar información interesantísima en el capítulo 4. Ok, y en este ir y venir Jesús sana incluso a la suegra de Pedro. Pedro no era discípulo de Jesús para ese momento, pero luego Pedro lo encuentra a Jesús saliendo de una pesca frustrada y Jesús le pide la barca, él predica y luego le dice que vaya mar adentro, ¿no? Que reme adentro, bogue mar adentro y pues que pesque. Pedro se levanta la ceja y dice, bueno, no Jesús, pues te voy a hacer caso, ¿no? Y Jesús había hecho milagros, ¿no? Había hecho cosas portentosas, pero Pedro seguía ahí en sus cosas. Y resulta pues que cuando llegan al fondo y en un horario que no era el debido, de una manera poco regular, encuentran peces de tal manera que incluso las barcas se hundían, ¿no? Pedro llama a Juan, a Jacobo, que eran sus amigos, parece de trabajo, y ellos también son bendecidos con esta pesca milagrosa. Salen de la pesca milagrosa con una abundante pesca. Me imagino que era un momento para poder calcular un buen negocio, y lo que hace Pedro curiosamente no es va al mercado y vende los pescados. ¿Sabes lo que hace? Dice que deja todo y sigue a Jesús. Eso es lo que hace Pedro, y Juan y Jacobo lo siguen a Jesús, ¿no? Y al hacerlo encontramos que Jesús se rodea de discípulos. Ojo que estoy hablando de la palabra discípulos: Pedro, Juan, Jacobo, ¿verdad? Vamos a encontrar a otro personaje luego en el capítulo 5 que es llamado Leví, que es Mateo en realidad, que también Jesús le dice, deja todo eso y sígueme. Pero es un discípulo, es un seguidor, alguien que está aprendiendo de manera activa alrededor de un maestro. En este caso el maestro es Jesucristo. Maravilloso, ¿no? Estos son los cuadros que estamos viendo a través del ministerio de Jesucristo, y así vamos a reducir la historia porque ya la hemos visto en detalle, que llegamos justamente ahora al capítulo 6, versículo 12 al 19, cuando Jesús elige dentro de todos los discípulos, Él va a escoger a solamente algunos. Y les va a cambiar de nombre de discípulos y ahí lo veremos, ¿sí? Les va a cambiar de nombre. Y es así como nosotros vamos a entender que muchos de los discípulos que fueron llamados eran personas comunes, irregulares, del barrio, y también habían personas de repente de diferentes posiciones, como tú y como yo. Y que Dios
está llamando al ministerio a personas comunes, simples, como tú y como yo. Para Dios no es un problema hacer su ministerio con pecadores arrepentidos, obviamente, o con personas que son de poca calaña, no son de baja calaña, son gente, no, ¿cómo va a ser posible que ese tipo, esa mujer sirva a Dios, ¿no? con ese currículum que tiene? No, yo no creo. Pero es muy interesante notar que Dios llamó básicamente a lo que el mundo desecha, y los apóstoles o los discípulos que veremos hoy es una muestra de ello. Así es como llegamos a esto, y vamos a dividir esta pequeña lectura en 3 partes. Primero, cómo es la forma que el Señor escoge a estos personajes. Lo primero que hace es algo en secreto, ¿no? Lo primero que va a hacer Jesús es, después que está predicando, no dice el momento adecuado, o sea, la hora, ni el día, ni la fecha, ni después de qué fiesta. Pero encontramos todos los acontecimientos que hemos venido leyendo, y después de esos sábados, seguramente Jesús tomó el tiempo, vio a los discípulos que ya estaban con él, y había mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, vamos a notar eso, y Jesús hace algo. En el capítulo 6, versículo 12, dice que en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando, ¿no? Fue al monte a orar y pasó la noche orando. Maravilloso, o sea, toda la noche se la pasó orando. Lo primero que encontramos es que se fue al monte. ¿Para qué se fue al monte? A orar, ¿no? Pero ¿por qué se fue al monte? ¿Por qué no se fue a la casa de Pedro, pidió un cuarto? Obviamente, ahí estaría mejor resguardado del viento, el frío, animales, peligros. Pero no, va a un lugar alto y allí se va a orar, ¿no? A ese lugar alto es el que él escoge para orar. Y haciendo esto es que encontramos nosotros muchos testimonios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de ir a la montaña. En los Salmos encontramos que los montes son lugares de seguridad, fuerza, permanencia, y siempre están asociados, ¿no?, a la presencia de Dios. O sea, subamos al monte a orar, subamos al monte a buscar a Dios. Cuando se habla del templo, el templo estaba sobre una gran colina en Jerusalén, así que incluso cuando subían, ¿no?, porque está en una cordillera Jerusalén, ¿no?, en las montañas, ¿no?, mientras que venían de diferentes partes de las ciudades y llegaban a Jerusalén, subían para llegar a la misma ciudad, tenían que ir subiendo y veían hacia arriba. Subamos a buscar a Dios, esa es la idea. Y cuando llegaban a la misma ciudad, el templo estaba en la colina más alta. Eso es, monte de Sión, ¿no? También Moisés se encontró con Dios, ¿te acuerdas? En el monte Sinaí, ¿no? Y al narrar el sermón del monte, como lo veremos, Jesús estaba justamente ahí en el monte. Y no te pierdas este domingo la continuación de este estudio, porque vamos a empezar con la serie justamente del Sermón del Monte, ¿no? Es interesantísimo que el Sermón del Monte abarca varios capítulos y vamos a ir uno por uno de estos temas. Va a estar pero fascinante, así que el domingo no te lo pierdas, ¿ah? El Sermón del Monte. Así que en este sermón fue predicado en un monte, el Sermón del Monte, obviamente. En Galilea, obvio, hay muchos montes que frecuentemente se mencionan en relación a esta reunión con Jesús y sus discípulos tras el momento en que él resucitó, ¿no? Pudo haber sido aquí, pudo haber sido allá, pudo haber sido acullá, puede haber sido en cualquiera de esos lugares. No sabemos exactamente cuál fue, así que como no lo sabemos, basta con decir simplemente que fue en un monte. Basta con decir que fue en un monte, en un lugar alto, ¿ok? Y cualquiera que haya sido su ubicación, era obvio que era tiempo para alejarse, era un tiempo para buscar a solas al Señor, un tiempo para buscar a solas a Dios. Ahora, dice allí, como ya lo hemos leído, que se fue a orar y pasó toda la noche, ¿no? Se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche orando a Dios. Sí, toda la noche. Lucas, más que cualquier otro personaje, habla con mucha fuerza acerca de la vida de oración de Jesús. Y lo vamos a ver vez tras vez acerca de la intensidad que pone Jesús en la oración, incluso en sus enseñanzas. El capítulo 11 de Lucas está clarísimamente allí, pues la instrucción de un rabino a sus discípulos que adora a Dios, ¿no? Que busca a Dios y le enseña a sus discípulos, y ahí encontramos que él empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración es conocida como el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro. Muy bien, Elba nos escribe aquí, dice: ¿el domingo a qué hora? El domingo 10 de la mañana en este mismo canal, ¿sí? 10 de la mañana en Facebook, hora de Perú, obviamente, ¿no? Estamos en Perú.
y pues en ese horario nos encuentras. Todos los domingos 10 de la mañana. Muy bien, continuamos. Entonces, aquí ponemos nosotros que Jesús tiene un tiempo de oración. Pasó toda la noche orando antes de escoger a 12 discípulos especiales. ¿Para qué? Para que lo representaran luego en el ministerio. Y Jesús estaba, obvio, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Él es Dios hecho carne. ¿Por qué digo esto de esta manera? ¿Sabes por qué lo digo? Porque Él es justamente lo que acabamos de decir, es Dios hecho carne, pero tienes que recordar también que a pesar de que es Dios hecho carne y lleno del Espíritu, Jesús necesitaba orar. ¡Ja! ¿Cuánto más nosotros necesitamos la oración? Pues sí, nosotros necesitamos pasar tiempo en oración, no es tiempo perdido. Jesús estaba agotado, cansado, y Él encontraba su fortaleza en la comunión con el Padre, a través de la oración. Y nosotros, los cristianos, muchas veces desechamos la oración porque estamos cansados, estamos agotados, no queremos orar, no queremos meditar, no pasamos tiempo con Dios y después no tenemos dirección. No tenemos sabiduría, no sabemos qué hacer, no sabemos qué medidas tomar, no hay intuición en lo que va a pasar o lo que vamos a hacer, no sabemos del Espíritu, los dones no fluyen. ¿Por qué? Porque simplemente no hay comunión con Dios. Jesús decía, no hay nada que yo haga sino que el Padre me lo haya dicho antes. ¿Y cuándo se lo dijo? Ahí está, en la oración. Jesús se pasó en este momento toda la noche orando, ¿no? Él necesitaba orar y uno de los puntos de esa oración indiscutiblemente fue la petición por sabiduría. Señor, Padre, dame sabiduría para poder seleccionar este grupo de seguidores especiales, ¿no? Más íntimos. Obvio que esto nos va a arrojar una interesante luz sobre los caminos de Dios, especialmente cuando recordamos que los hombres que son seleccionados eran por lo que se podría decir, ¿no? O sea, por decirlo más simple, gente ordinaria. Gente ordinaria. Sí, Jesús hubiera seleccionado pues a Pablo de una vez, ¿no? ¿Por qué no te fuiste al templo y buscaste la collera de Pablo, los amigos de Pablo, y los seleccionaste? Ya son gente preparada, gente dedicada al ministerio, gente que tiene el corazón para dejarlo todo y meterse a estudiar las escrituras y servir en el templo, conocen todos los rituales. Pero Jesús, estás escogiendo gente del pueblo, gente que tiene horas de trabajo. Después que acaba de trabajar, tú le pides que te sirva. O sea, no parece lógico, ¿no? Si tú tienes tu Biblia, busca 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 en adelante. 1 de Corintios, el primer libro escrito por Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 1, verso 25, y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios capítulo 1 verso 26 luego dice: pues miren, hermanos, miren su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni tampoco muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego continúa en el 27 de Primera de Corintios 1, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Jesús pasó toda la noche orando y buscó sabiduría para escoger hombres. ¿Y sabes a quién escogió? A lo que el mundo considera poco apropiados para servir a Dios. Eso escogió el Señor. ¿Y qué tan calificado te puedes sentir tú para servir a Dios? Yo quiero servir a Dios, pero no, si te imaginas lo que he hecho, dicen algunos, ¿no? Si te imaginas mis pensamientos, si te imaginas mis deseos, pues creo que Dios miraría a otro lado. Pero te digo que si te arrepientes de tus pecados y buscas a Dios de todo corazón, entonces Dios hará de ti una nueva persona. Y aún dañado como estamos, Él nos va a utilizar. Aún dañados como estamos, insuficientes, ¿no? Escasos, defectuosos, desgastados por el mal, aún así Dios se va a glorificar. ¿Sabes por qué? Porque cuando el que cree que puede y conoce y tiene todas las capacidades hace algo, generalmente se vanagloria. Pues yo lo hice, ¿no? Yo soy el doctor tal, yo soy el capacitado tal, yo soy el intelectual tal, yo brillo porque yo conozco esto, he estudiado aquí, he estudiado allá, tengo estos estudios, yo he hecho tal ministerio, he hecho tales cosas, así que tengo un currículum tremendo, ¿no? Yo tengo una hoja de vida incalculable, hermano. O sea, ¿quién me va a vencer a mí, no? Yo soy lo máximo. Perdón, ¿el ministerio no era de Dios?
Obvio, el ministerio es de Dios, te dicen, ¿no? Pero si no fuera por mí, poco falta para que lo digan. y se ponen títulos, ¿no? Soy tal, soy doctor, apóstol, querubín, no sé qué más, ¿no? Pues no sé para qué son los títulos, hermanos, si lo que necesitamos hacer es siervos de Dios. Si lo que necesitamos es ministrar la palabra, guiar, ayudar, enseñar, a través del poder de Dios, evidentemente, no en nuestras fuerzas, pero es en el Señor el que se debe hacer esta obra. Y Dios normalmente busca a los que creen que no pueden, porque como creemos que no podemos, siempre la gloria va a ser para Dios. Dice, uy, ¿qué tal lo haces? Qué chévere, ¿no? Qué bonito. Dice, la verdad es que es Dios, porque nadie más lo podría hacer por mí. Es Él en su presencia, es que logramos hacer lo que hacemos. En su poder, en su palabra, es que logramos las cosas. ¿Alguna vez has sido sanado en medio de nuestras oraciones? Si es así, ¿acaso decimos, da la gracia a la iglesia? Manda tus ofrendas a la iglesia porque te hacen... No, hermano, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Y siempre lo decimos, la gloria es para Dios. Te edifican estos estudios, la palabra de Dios. Llena tu corazón. Gloria a Dios, hermano. Edifícate y luego compártelo. Eso es lo que necesitamos que hagamos. Seguir adelante. Ahora, incluso dentro de los que Jesús escogió a uno que conocemos como Judas, que es el traidor, ¿verdad? Y aún así fue alguien por quien él oró. El grupo incluía a este hombre, ¿no?, que iba a convertirse en el traidor, a fin de que sin anular en forma alguna la responsabilidad humana, pudiera llevarse a cabo pues también el consejo de Dios respecto a la salvación, Bueno, este es el contexto. Mira que Dios no toma una decisión a priori y dice, bueno, hoy día se me ocurre salvar a Marco, ¿no? Vamos a salvar a Marco. No. Hay propósitos. Dios pasa tiempo, ¿no?, para buscarte. Dios pasa tiempo para llamarte. Y Él está en lo alto, mirando hacia abajo, mirándonos a nosotros y diciendo, te anhelo. Yo voy a ir en tu búsqueda. Yo voy a ir delante de los ángeles y te voy a tomar y te voy a escoger, ¿no? Dice que los ángeles se quedan absortos, se quedan así con los ojos cuadrados cuando ven el amor que Dios tiene por la humanidad. Tanto así que envió a su propio Hijo Jesucristo para salvarnos. Así que lo primero es lo que pasó en secreto. Así actúa Dios, ¿no? Primero así en su presencia, sublime. Estamos primero en su corazón, en su mente, y luego ¡plum!, nos toca. Y es cuando viene justamente la elección de Jesucristo por los discípulos, que les va a llamar luego con este otro nombre. Dice el verso 13, la elección, ¿no? Y cuando era de día, o sea, pasó toda la noche orando, hizo una vigilia literalmente, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó a sus discípulos. Tienes que recordar que los 12 discípulos no eran los únicos discípulos. En realidad habían más discípulos. Y aparte de los discípulos, había mucha más gente alrededor, que eran gente que seguía a Jesucristo porque lo sanaba, porque lo alimentaba. Eran miles de personas, acuérdate, 2.000, 3.000 personas siguiendo a Jesús. Luego habían discípulos alrededor de Jesús, discípulos. Y luego vas a encontrar que el grupo de Jesús era concéntrico. Es decir, Jesús tenía discípulos, gente que lo seguía, discípulos, apóstoles, y dentro de los apóstoles todavía tenía un círculo más concéntrico. ¿Sabías eso? Pues es justamente lo que estaba sucediendo con el Señor, con el Maestro. Él tenía una forma de trabajo interesantísimo, concéntrica, y es como Dios quiere que trabajemos también en nuestros ministerios. Dios quiere que trabajemos también a través de la obra del Señor en nuestros corazones, sabiendo que Él tiene el cuidado de nosotros, ¿no? Sabiendo que Él tiene el cuidado de nosotros. ¿Cómo es? Jesús tenía a Juan, que era el más cercano. Luego tenía Pedro, Juan y Jacobo, que estaban alrededor de Juan y Jesús. Y luego tenemos al resto de los 12. Luego tenemos que la Biblia habla de 70. Y al final del ministerio habla de 120. Y alrededor de estos 120 siempre habían miles de personas. Así que el trabajo de Jesús siempre es concéntrico, pero luego lo hace hacia afuera. Cuando ya Jesús se va, le dice, ustedes tienen que ir desde Jerusalén, que estaba ahí donde estaban ellos, Judea, que es afuera, ¿no? Jerusalén, Judea, y hasta lo último de la tierra, Samaria, hasta lo último de la tierra, es decir, hacia afuera, expansivo. Así que nuestro ministerio, nuestro trabajo tendría que ser igual. No podemos hacer un trabajo diferente al del maestro, porque imagínate qué resultados tendríamos. Bueno,
Al final somos responsables de nuestras decisiones, pero el Señor quiere que trabajemos con grupos pequeños. Trabaja con uno, trabaja con dos, hermano. Y si ese uno o dos da resultado, que ellos trabajen con uno o con dos a tu alrededor. Y tú ve ministrando, ve ayudando, que vayan creciendo en su fe. No te desalientes si no te crees capaz, porque no es en nosotros quien conseguimos resultados, es en el poder de Dios que se pueden estas cosas. Y Él nos mandó a ser discípulos. Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? En mi nombre. Todo poder me ha sido dado, toda potestad me ha sido dada, entregada, dice, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Cómo? Como Jesús hizo. ¿Y cómo hizo? Primero oró y seleccionó. Miren qué maravilloso este cuadro de Jesucristo haciéndolo con sus discípulos, ¿no? En el libro de Hechos tú encuentras que había mucha gente que se les decía que fueron seleccionados para que sigan el ministerio, que habían estado siempre alrededor de Jesucristo, ¿ok? Desde el bautismo de Juan, ¿no? Hasta que fue llevado arriba en el cielo, ¿no? Había mucha gente alrededor del Maestro, alrededor de Jesucristo. Ahora, cuando dice 12, es interesante, ¿verdad? Que lo diga. Ahí dice, y escogió a 12. ¿Por qué no escogió 11? ¿Por qué no escogió 10? ¿Por qué no escogió 8? 3, que es un número más fácil de trabajar, escogió 12. Y 12 no te hace recordar a las tribus de Israel. Eran 12 tribus de Israel. Y por más que escogió a Leví, siempre habían los hijos de José, que uno de ellos tomó el lugar de Leví y siguieron siendo 12. Y encontramos que Dios siempre trabaja con 12. Y 12 es un número como de administración completa, administración total, una buena administración. Así que encontramos que Dios está administrando como una especie de nuevo tiempo para la humanidad. Antes era con la nación de Israel, pero a través de la venida de Jesucristo se establecerá el reino de Dios restaurado a través, ya no es desde la nación de Israel, ahora es a toda la nación, a todas las naciones, a todo el mundo, y para ello necesitaremos 12 también. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? ¡Wow! Y hablar de los 12 nada más es tremendo, porque el número 12 tiene muchas acepciones, ¿no? Creo que incluso en Apocalipsis habla acerca de estos nombres de los 12 apóstoles que hoy día vamos a leer, y o discípulos que se convierten en apóstoles, que serán sus nombres tallados en el fundamento de la Nueva Jerusalén, ¿no? Ahí estarán sus nombres tallados. ¡Qué increíble! ¡Qué tan importante era para Dios escoger a 12 y conservar sus nombres! O sea, Dios no los olvida. Y si Dios te ha llamado al ministerio, si Dios te ha llamado a servirle, estás tallado en algún lugar para el corazón de Dios, ¿sabes? Dios no te llama y luego te abandona. Imagínate que Dios te llama al ministerio y después te diga, arréglatela como puedas. Estás en pandemia, en problemas, la gente no está colaborando para el ministerio. Bueno, no sé, es tu problema. ¿Verdad que no? Dios se encarga de sus hijos. Ok, y luego dice, y aquí mismo está, a los cuales también llamó apóstoles. Discípulos es un seguidor, pero Jesucristo le va a llamar a estos apóstoles. Muy bien, Chelita, ¿no? Nos hace recordar los 12 apóstoles a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel, ¿no? Como dice a María Azucena, orad sin cesar. Muy bien, María Azucena, recordando la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios, que siempre son edificantes. Bueno, este comentario de Lucas, esto es lo que dice Lucas, es único, ¿no? No hay otro comentario que lo diga como él. Y esta palabra apóstol proviene del verbo enviar, ¿no? Apóstol proviene de enviar. Ahí está, apúntalo, ¿ah? Apóstol, ¿qué significa? Exacto, enviar. Pero enviar como una implicación de autoridad. Te envío, pero no te envío por ir, te envío dotado de autoridad. Ve en mi nombre, ¿no? En mi nombre, ve. Así que la idea es un embajador. El apóstol es enviado, pero como un embajador. Como tal representa pues a quien lo envía y está revestido de autoridad y en cuanto a vida y doctrina que viene de su enviado, ¿no? Eso es lo que encontramos nosotros. Jesús está llamando a sus discípulos que lo siguen y les cambia de nombre y le dice, yo los voy a enviar. Yo los voy a enviar para que vayan al mundo. Y Dios está llamando al apostolado a la iglesia. Está llamando para que la iglesia vaya al mundo, que no se quede callada. Y ahora, más que nunca, tenemos puertas abiertas para predicarle a todo el mundo a través de las redes sociales. Por ahora,
utiliza todo lo que puedas para comunicar las verdades de Jesús. Postea en tus muros, manda por tus WhatsApps, manda por tus mensajes de texto, manda por tus llamadas telefónicas la esperanza en Cristo Jesús. Seamos quienes sigamos el apostolado que Jesucristo ha mandado que hagamos. No nos quedemos callados, es parte del ministerio. Dios no te salva solo para salvarte. Dios te salva para que no mueras eternamente, pero siempre hay un propósito, seguir promulgando su evangelio a todos. Muy bien, Chelita dice, apóstol significa enviar y es como embajador. Muy bien, Chelita, apuntando esos detalles son importantísimos porque cuando volvemos a leer esto, entonces vamos a encontrar la frescura de verdades importantes, ¿no? Ahora, la palabra apóstol se puede emplear de dos maneras. Aquí en el Nuevo Testamento se puede emplear de dos maneras, ¿no? Dos maneras. Primera forma es una forma bastante amplia en el principio de la palabra. ¿Qué significa enviar? Así que en una manera general, en una manera muy amplia, ¿ya? Enviar, ¿ok? Para enviar a alguien a predicar y a sembrar la palabra de Dios y hacer iglesia, cualquier persona que vaya está haciendo el trabajo de enviado o de apóstol. En ese sentido, la palabra se puede aplicar como enviado. Por ejemplo, el mismo Nuevo Testamento le dice a Bernabé que era un apóstol. Epafrodito también se le considera un apóstol. Ah, sí, claro, porque era un enviado, pero no era de los 12. Ojo, Apolos, Silvano, Timoteo son llamados apóstoles y todos ellos representan siempre la causa de Jesucristo. Y cuando lo hacían, podrían ir representando a la iglesia y muchos de ellos son considerados representantes de iglesias, ¿no? Lo puedes encontrar en Hechos, en Corintios, en Filipenses, textos que hablan acerca de ellos y su ministerio, considerados como apóstoles. Así que en sentido general, cualquiera que es enviado y en un campo blanco donde no es dueño nadie, predica, la gente se convierte, se sana, funda una iglesia, levanta líderes, él está haciendo una obra apostólica, está haciendo una obra con autoridad de Dios que lo ha enviado para hacer ese servicio. Así que ahí está, en términos generales. Pero, esa es la primera, pero la segunda, en un sentido mucho más restringido, en un sentido mucho más reservado, solamente se emplea a 12. Y como ellos ya no hay más. Ok, los llamados en esta lista que vamos a ver en el versículo 14 al 16. Solamente ellos son de esta lista y nadie más puede pertenecer a esta lista. Ok, se limita entonces a este grupo que obviamente se le va a considerar a Pablo también, porque uno de ellos, que es Judas, muere y entonces lo reemplaza Pablo, ¿no? Bueno, Matías es el que lo pone Pedro, pero Jesús es quien pone a Pablo, ¿no? Así que en el contexto encontramos que hay dos formas de expresar la palabra apóstol. Uno, apóstol significa enviado, y por lo tanto enviado significa cualquier persona que va, está enviada. ¿Con qué sentido? De predicar la palabra, de sembrar una iglesia, levantar líderes, está haciendo un trabajo apostólico. Perfecto. Él es un enviado, un apóstol. Pero en el sentido restricto de los apóstoles que Jesús los está nombrando, solamente hay estos 12. No hay nadie más. Y estos 12 tuvieron capacidad de interpretación y de revelación de la palabra de Dios. Así que de estos 12, incluyendo a Pablo luego, solo ellos tenían la capacidad para decir, esta es palabra de Dios directamente, tómala como tal. Y sus palabras son consideradas de tal nivel como las del Antiguo Testamento y por eso pertenecen al canon del Nuevo Testamento y la Biblia. Pero los demás que hacemos trabajo apostólico, amén, los que hacemos trabajo apostólico, no tenemos este nivel de selección que Jesucristo tuvo sobre ellos, ni tampoco revelación, interpretación de Dios para dar nueva palabra de Dios. Ya no hay más palabras para revelar. Toda la palabra de Dios ya se reveló. El libro de Apocalipsis lo dice claramente que nadie más puede añadir nada a este libro. Absolutamente nada. De tal manera que hay como dos grupos de apóstoles, ¿verdad? ¿Quiénes? Todos los que son enviados y hacen obra de sembrar iglesias. Ojo, que esa es la idea de ser enviados, ¿ah? Sembrar iglesias.
predicar, enseñar, ministrar, discipular, ¿no? Levantar liderazgo, es todo un trabajo de iglesia, eso es un trabajo apostólico. Perfecto, aplaudimos esta obra misionera que le dicen ahora obra apostólica. Pero como los 12, elegidos por Jesucristo directamente y para que escribieran palabra y que hicieran la primera obra, solamente fueron ellos y ya nadie más. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a la lista entonces de este grupo selecto, este grupo único, ¿ok? De los 12. Y son Lucas 6, 14, 16 dice que escogió a Simeón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí encontramos la lista de los 12 apóstoles, ¿no? El Nuevo Testamento los nombra a los 12 en 4 listas diferentes. Estamos en Lucas, pero en Mateo 10, en Marcos 3 y en el libro de los Hechos, nuevamente se repite la lista en un orden distinto, ¿ok? Tal vez con los otros nombres que se pueden utilizar, pero con los mismos personajes. La única lista que cambia es la lista del libro de Hechos, capítulo 1, versos 13 y 26. Y cambia porque en esa lista ya no se le considera Judas Iscariote el traidor. Él ya no está. Pero luego entendemos nosotros que Pablo incluye a Matías y encontramos que más bien Jesús mismo escoge a Pablo, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que el 12º apóstol es Pablo, ¿no? Bueno, así encontramos nosotros la lista de los 12. Jesús llamó a uno por uno. Se levantó en la mañana, llamó a todos los discípulos. ¿Cuántos habrían, no? Y de entre ellos comenzó a llamar por nombre. Simón, ¿no? Ven para acá, hijo de Jonás. Andrés, tu hermano de Pedro, ¿no? Venga para acá. Jacobo y Juan, ustedes son hermanos, vengan para acá, ustedes que con Pedro dejaron la pesca. Felipe, Bartolomé, ¿no? Y sigue la lista. Leví o Mateo, deja lo que está haciendo y ven acá. Y se comenzaron a acercar. Y encontramos a Tomás, a Jacobo, a Simón, Judas y al otro Judas. Ahora, vamos a ver algunos detalles y te va a parecer muy interesante, ¿ok? Con los detalles que vamos a ver. ¿A quién es el primero que llama? Al primero que llama es a Pedro. Vamos a ver a Pedro, más o menos cómo sería Pedro, y vamos a tratar nosotros de poder hacer una lista del perfil de cada uno de ellos, a ver qué tal nos va, ¿ok? Me he tratado de tomar el tiempo de poder buscar personajes que nos puedan ser parecidos a ellos y poder ver un poquito sus características, ¿no? Un poquito sus características. Por ejemplo, de Pedro, sabemos que en las 3 listas que hay, siempre se le pone primero a Pedro y el último de la lista siempre es Judas el traidor. Interesante, eso es un detalle, ¿no? Luego podemos ver con relación a su familia que Pedro vivió en Galilea y parece que después se mudaron a Capernaum. Se sabe que Pedro tenía un papá que se llamaba Jonás o Juan. El nombre que se le ha dado a Pedro en realidad es Simón. Y muy común en Palestina del primer siglo, y era la forma judía de decirle Simeón, ¿no? O sea, la forma judía es Simeón, entonces se redujo a Simón. Y Simeón es el nombre de una de las tribus de Israel. Ok, Jesús le cambia el nombre de Simeón o Simón a Pedro, que es Petros, ¿verdad? Y significa, todos saben lo que significa, es piedra. Y esta es la intención de Jesús, ¿ok? De describir su futura firmeza y su futura estabilidad, ¿no? Futura estabilidad. Y todos sabemos que Pedro tenía todo menos eso al comienzo de su ministerio. Pero no, Jesús le pone Pedro de frente, ¿no? Tú vas a ser Pedro. Y la forma aramea de Pedro es Cefas. Así que toma apunte, porque muchas veces vas a encontrar que dice Simón Pedro. O cuando habla de Bernabé, dice Bernabé se fue con Cefas. Cefas, ¿y quién es Cefas? Cefas es Pedro, pues, en arameo nada más. Ahí tienes Simón, que es Simeón. Pedro, que es Petra, ¿no? Y que también se traduce como Cefas. Ahí están todos los nombres que le puedes encontrar a Pedrito en cualquier parte del Nuevo Testamento. Se sabe que Pedro tenía un hermano. El nombre del hermano era
Andrés. Así que ve tomando apuntes. Pedro, hermano de Andrés. Así que vemos una dupla de hermandad, familia, ¿no? Dios comienza a llamar familia, ¿no? Y, ok, soy vasco, dice, ¿no? Angie, coloca aquí, está en el Facebook de Angie, y es vasco. Vasco, un gran saludo, querido jovencito, no sabíamos mucho de ti hace tiempo, y te vemos en las fotitos. Un gran abrazo, muchas bendiciones para ti, te queremos mucho, Vasco, y pues un gran saludo. Nos has emocionado, Vasquito, qué bueno saber de ti, muchas bendiciones, Vasco. Regresamos a Pedro Vasco, ¿qué te parece, ah? Yo dije, Vasco, ¿quién es Vasco? Pero Vasco es hijo de Angie, muy bien. Y nuestro querido hermano Herbert. Perfecto. Encontramos a Andrés, que encontró a su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías, vamos, sígueme, ¿no? Entonces es Andrés quien trae a Pedro al ministerio, ¿no? Es Andrés quien trae a Andrés al ministerio. Y les llamó, Jesús los llama en Galilea luego para ser sus discípulos cuando dejan la pesca, que ya lo hemos visto en la introducción de hoy día. Se sabe que Pedro estuvo casado, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar también en este evangelio cuando vimos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Es decir, Pedro tenía suegra y Jesús estaba muy enferma, estaba casado. No sabemos el nombre de la esposa ni tampoco de los hijos de Pedro. Ok, ¿Y de qué se ocupaba Pedro? ¿Okay? ¿Quién era Pedro? Bueno, la familia de Pedro eran dueños de varios barcos pesqueros y aún tenían esclavos contratados, así que Pedro tenía cierto poder adquisitivo, ¿no? Tenía dinero. La familia de Pedro pudo haber sido socia también de los conocidos Santiago y Juan, y el padre de ellos era Zebedeo. Y por un breve periodo, tras la muerte de Jesús, Pedro regresó otra vez a la pesca. Y es curioso que se diga de él y algunos que regresan a la pesca y no de Mateo, que regresó a su puesto, ¿no? La personalidad de Pedro era un seguidor comprometido, ¿no? Sus fortalezas, era alguien comprometido, impulsivo, intentó realizar actos de fe. ¿Recuerdas cuando intentó caminar sobre las aguas? Era valiente, dispuesto a morir por Jesucristo. En Juan 21, después de su resurrección, Jesús se dirigió a él personalmente como líder, ¿no? Las debilidades de Pedro es que inicialmente tenía tendencia al legalismo judío, ¿ok? No comer con los gentiles, estaba rodeado al torno de la ley y las comidas, para no defraudar a Santiago. Y como todos los apóstoles, él nunca entendió íntegramente las nuevas y radicales enseñanzas de Jesús con relación al reino de Dios restaurado. Podemos encontrar que era débil para la oración. Jesús lo dejó para que orase y Jesús se fue solito a orar cuando estaba en el Getsemaní, y cuando regresó lo encontró patas arriba durmiendo, bien rico. Negó a Jesucristo 3 veces, y estas son las debilidades de Pedrito, ¿no? Qué bien. ¿Quién de nosotros podría decir, oye, ese Pedro se pasó, cómo hace esas cosas? La verdad que muchos de nosotros, si hiciéramos nuestro currículum cristiano, creo que nos identificaríamos un poco con Pedro, ¿no? Un poquito con este personaje. Ahora, su liderazgo en el grupo de los apóstoles fue muy marcado, ¿no? Y existen 4 listas y él está encabezando siempre las listas en las que se les pone, ¿no? Y con frecuencia Pedro sirvió como el vocero del grupo de los apóstoles. Él toma las iniciativas de los diálogos, ¿no? Y aún así paraba siempre metiendo la pata. Pedro no fue el líder de la iglesia en Jerusalén, ya en la resurrección de Jesucristo y ascensión, sino el que toma la iniciativa de liderazgo, más bien ya fue Santiago. O sea, el líder de la iglesia en el primer siglo ya no fue Pedro, ¿no? Pedro tomó muchas iniciativas de ministerio, hizo muchas cosas portentosas, tomó muchas iniciativas, pero luego se va desplazando y más adelante encontramos a Santiago, quien toma el ministerio delante de todos los apóstoles y de la iglesia. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Ese es en el ministerio. Ahora, encontramos a Pedro después del ministerio de él en Hechos 15. Hay poca o ninguna información acerca de Pedro después del concilio en Jerusalén, cuando se dice que el Espíritu había caído sobre los gentiles, ¿recuerdas? Y entonces él dice, no,
entonces Dios me ha hablado, me llevó a la casa de un gentil y yo estuve allí, yo soy testigo de que Dios quiere obrar con los gentiles. Ese fue el concilio en Jerusalén. Hacen un concilio para ello. Y luego encontramos que según la tradición de la iglesia primitiva, Pedro muere como mártir en Roma, lo cual es mencionado en la carta de Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, en el año 95 después de Cristo. Muere mártir Pedro. Otro personaje como cabeza de iglesia del primer siglo, del segundo siglo, es Tertuliano, y también confirmó que Pedro murió mártir en Roma bajo el reinado de Nerón. Otro personaje importante en el año 200 es Clemente de Alejandría, ¿no? Y dice que Pedro fue asesinado en Roma. Y Orígenes en el año 252 señala que el martirio por crucifixión de Pedro en Roma fue con la cabeza hacia abajo. Si quieres saber más información acerca de los personajes que vamos a ver, porque ahora lo vamos a leer rápido, ¿verdad? Estamos haciendo un breve resumen, pero tú quieres ahondar más sobre los apóstoles, qué pasó después del libro de los Hechos y de las cartas, qué sucedió en el año 100 y 200 acerca de todo lo que ellos hicieron, hasta dónde llegaron. Hay un libro que se llama el libro de los mártires. Así se llama, el libro de los mártires. Así que yo te sugiero que lo busques. Es de Fox. No creo que es de... No estoy seguro si es de John Fox, pero es de Fox. El libro de los mártires. Y si yo lo encuentro por aquí, me avisas si lo quieres y te lo envío. Ok, ahí te envío el libro. Quiero el libro de los mártires, ¿no? Los mártires. Y es un libro fascinante porque te habla todo lo que pasó entre los años 100, 200 y 300 con la primera iglesia, qué sucedió, y después va pasando por las diferentes épocas de la iglesia. Así que si te fascina la historia bíblica y la historia post-bíblica, nos dices y te mandamos el libro. Ponlo acá en la descripción, quiero el libro, por favor, y lo buscamos, y podemos te ayudamos, y si no lo buscas por internet, ¿no? El libro de los mártires. Bueno, fue el primer personaje que hemos visto ahora. El siguiente personaje es Andrés. Y Andrés significa varonil. Varonil, y aprendimos de Juan capítulo 1 que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista primero y que introdujo a Pedro, su hermano, a Jesús. Aquí encontramos nosotros a Andrés. Luego encontramos a Jacobo. Bueno, vamos a ver a Jacobo. Jacobo, si tú pones, si tú escribes Santiago, ¿ok? Y separas San y luego Tiago, es como si dijeras San Jacobo. Si dices San Jacobo, San Jacob o San Tiago es lo mismo. Así que Jacobo, Santiago es el mismo nombre. Así que es el nombre hebreo Jacobo, que significa simulador. Jacobo es el que simula. ¿Recuerdas? En Génesis 25, Jacobo era pues el simulador, ¿no? Y hay dos hombres con el nombre de Santiago en la lista de los 12. ¿Ah, sí? Sí, ahorita vamos a ver el otro, ¿ok? Hay dos Santiagos prácticamente en la lista de los 12. Uno es el hermano de Juan, y él es integrante del círculo que te dije, el más chiquito, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo. Y este Jacobo que estamos viendo acá ahorita, este Jacobo es el hermano de Juan. El hermano de Juan. ¿Quién es Juan? Es el siguiente personaje en la lista. Juan, hermano de Jacobo. Juan, hermano de Jacobo. Y se le va a considerar el autor del Evangelio según San Juan. Y él es el más cercano a Jesucristo. Él es el más pegado a Jesucristo. Y el que anda más cerca a él todo el ministerio. Y es el único que no murió por martirio. Él fue capaz de entregar su vida en la cruz también, porque cuando estaba Jesús siendo crucificado, él era el único apóstol que estaba dando la cara delante de todos los apóstoles, abrazando a María. Ese instante hubiera sido crucial para él, porque hubieran dicho, ahí está un seguidor del maestro, crucifíquenlo también, todos son sediciosos. Así que él expuso su vida, amén, y ningún otro apóstol lo hizo. Los demás se fueron, ¿no? De miedo. Y parece que este fue el motivo por el cual Juan fue el único que no murió por martirio. Interesantísimo, ¿no? Así que, hermano, apúntate al ministerio. El Señor nos llama a todos a ser como Juancito, ¿ok? Bueno, este era el hermano Santiago y miembro del círculo principal de Jesús. Tenemos a Felipe. El siguiente personaje es, el nombre griego de Felipe significa el amante de los caballos, ¿no? Felipe es el amante de los caballos. Y su llamado es muy lindo, es precioso. Búscalo en el primer capítulo del Evangelio de Juan. ¿Cómo llama Jesús a Felipe? ¿No? En el versículo 43 en adelante. Bien, luego encontramos a Bartolomé.
Bartolomé, algunos dicen Bartolomé las Casas, ¿no? Sacan el nombre aquí de la Biblia, Bartolomé. Y el nombre significa hijo de Ptolomeo. Y podría ser el Natanael del Evangelio de Juan, ¿no? El Natanael puede ser Bartolomé, el que encontramos acá. Luego tenemos a Tomás, ¿no? El incrédulo Tomás. Y este nombre hebreo significa gemelo o dídimo, eso es lo que significa. Ya sabes, si quieres más información de los personajes del Nuevo Testamento, que son los apóstoles, y qué pasó con ellos, y cómo murieron, y cómo fue su vida, solicítanos el libro de los mártires, ¿sí? Y yo le pediría a Dianita, que me está ahí conmigo, con Fecita, que me vayan apuntando los nombres, y se los vamos a enviar a su WhatsApp, si es que pronto no nos pasamos a otra plataforma, ¿no? Porque parece que hay problemas con WhatsApp, parece que nos vamos a ir poco a poco pasando a otra plataforma, ya les pasaremos la voz. Tomás, luego sigue Mateo. ¿Quién no recuerda a Mateo el publicano, no? Y el nombre de Mateo en hebreo es Matatías, ¿ok? Que significa regalo de Dios. Y cuando vimos el llamado de Mateo fue interesantísimo, ¿no? Alguien despreciable, ¿verdad? Y su nombre era Leví. Todos saben que los judíos tenían uno o dos nombres y luego Jesús se los cambia, por eso que encontramos varios nombres uno con el otro. Luego encontramos a Jacobo, Jacobo que también es Jacobo o San Jacobo o San Jacob, Santiago, hijo de Alfeo. Este es el hijo de Alfeo y es el nombre hebreo para Jacob, y recuerda que hay dos y Jacobo es el otro. Este es conocido como Santiago el Menor. Santiago el Menor, Marcos 3:17. El décimo en la lista es Simón, pero este Simón es al que llamaban el celote. Sí, el celote con Z. Ok, y el texto para él es el cananeo también. Marcos utiliza la palabra celote también para referirse a un movimiento guerrillero judío contra Roma. Ellos tenían celo por Israel, tenían celo por la nación de Israel, y como Roma los estaba aplastando, armaron su propia revolución terrorista, ¿sí? Y ellos, por el celo de Israel, iban y mataban a los líderes romanos y también a aquellos que consideraban traidores. Entonces se les consideró una secta judía llamada los celotes. Y Simón, al parecer, era uno de este grupo. Oye, ¿te das cuenta el grupo que tiene Jesús? Pescadores, celotes, publicanos. Es decir, al parecer no es un grupo muy homogéneo, ¿no? Lucas llama a Simón celote también. El término cananeo, que se le da a él acá, a Simón, puede ser porque viene de Caná. Ok, puede ser también el uso del Antiguo Testamento comercial que se le da a los cananeos, o también es porque puede ser nativo de Canaán. Como fuese, se le llamaba el cananeo. Ok, así que encontramos a Simón. Vamos al 11º y 12º, y los dos son Judas. Ojo, el 11º y 12º también, los dos se llaman igual, Judas. Vamos a ver a este primer Judas, que es el 11º de la lista, y este Judas es hijo de Jacobo. También fue llamado Lebeo, ¿no? Tanto Tadeo como Lebeo significa hijo amado. Así que Judas, hijo de Jacobo, es el hijo amado. Y finalmente el 12º de la lista es el Judas que conocemos la mayoría de nosotros porque pertenece a muchas historias, ¿no? Judas Iscariote. Así que recuerda, hay dos Simón, hay dos Santiagos y hay dos Judas. O sea, hay 6 nombres que se repiten: dos Simón, dos Santiagos y dos Judas. Aquí encontramos la pareja de Judas. El nombre Iscariote tiene dos posibles derivaciones. El hombre de Kenot, una ciudad en Judea, es Iscariote, que significa que era el único originario de Judea, si fuese así. El nombre de su padre podría haber sido Iscariote, por eso que es Judas ben Iscariote, o hijo de Iscariote, o por último Judas Iscariote porque era el nombre que se le da a una daga. Iscariote es el nombre de una daga, una pequeña bayoneta, ¿ok? O el asesino. Así que si esto es así,
Judas Iscariote también pertenecería al grupo de los celotes. Judas también quería que Dios instaurara su reino y tenían esta ambición de reinar el mundo a través de Jerusalén por medio de los judíos, y por eso es que ellos peleaban por Jerusalén y por su nación, ¿no? Acá dice que en el versículo que leímos, en el último versículo que leímos, ¿verdad? Encontramos que decía que llegó a ser el traidor, ¿no? El traidor. Y su motivación fue mala y definitivamente egoísta. El principal problema que podemos encontrar en la teología con relación a la soberanía de Dios y la voluntad del hombre se encuentra con este personaje. ¿Acaso Judas fue manipulado por Dios, por Jesucristo, para que fuera un traidor? Dice, porque fue escogido, ¿no? ¿Es responsable Judas por los hechos si Satanás lo controlaba o Dios predijo y provocó que traicionara a Jesús? Son temas que vamos a resolver en su momento, vamos a estudiarlos, son buenas preguntas, ¿ok? Pero no olvidemos que la Biblia no aborda esta pregunta directamente, pero sí la resuelve en el contexto, ¿ok? No te olvides que Dios está en control siempre de la historia y Él conoce los eventos del futuro. Es decir, Dios sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Pero la humanidad siempre es responsable por sus acciones, por las decisiones que toma. Así que Dios sabía que lo iba a traicionar, lo único que hace es utiliza esa traición. Dios es justo y Dios no es manipulador, no lo olvides. Así que con cerramos la lista, con Judas, y Jesús tiene toda la paciencia, todo el amor hasta el final con este personaje. Es increíble la paciencia que le tiene Jesús a Judas Iscariote, porque vamos a notar siempre que Jesucristo, cuando sabe que lo va a traicionar, ve y haz lo que tienes que hacer. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, ni siquiera lo reprochó, es hasta el final. Él mostró amor hacia Judas. Es el corazón de Jesucristo. Ahora, tú ves un cuadro de escogidos aquí, pero es que mira, ninguno de ellos podría ser tal vez mejor que uno de nosotros en el sentido práctico. Gente que trabaja, gente ocupada, gente de sus negocios, gente de repente con pasiones políticas, con pasiones sociales, ¿no? Personas con ambiciones propias. Querido hermano y amigo, Dios está llamando a toda la humanidad y entre ellos nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros, para que les sirvamos y vayamos y llevemos el evangelio y hagamos un servicio de apostolado. Ahora se le llama misionero. Pero como ellos, ya no va a haber con inspiración divina para poder hablar la palabra de Dios, pero sí promulgarla como lo hacemos ahora. Estamos promulgando el evangelio, enseñando la palabra de Dios para que todos lo puedan escuchar. Y tú y yo somos llamados a eso, a ministrar la palabra del Señor. ¿Para qué Jesús llamó a estos 12? El versículo 17 al 19 nos da una gran idea. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido, 1, para oírle y 2, para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. De esta manera, con estos propósitos en ciernes, con lo que venimos escuchando nosotros, hemos visto que Jesucristo ha empezado una nueva forma de ministrar. Jesucristo ha empezado una nueva forma de buscar el servicio, de buscar la obra de Dios. Querido hermano y amigo que me estás escuchando, el Señor Jesús, así como busca 12 apóstoles para que le sigan, ahora está buscando personas comunes y corrientes, como tú y como yo, para hacer su obra del ministerio. ¿Qué cosa hizo en los versículos 17 al 19? Al final, después de llamar a sus discípulos, descendió, fue al llano a hablar con la gente e hizo 2 cosas: enseñó y sanó. Y en el nombre de Jesús, Dios te está llamando para que continúes la obra que Él empezó. 2000 años después, seguimos habiendo seres humanos que creemos en Él,
y hacemos lo que Él dice. Él es el Hijo de Dios que ha venido a rescatarte de tus pecados y a darte vida eterna. Tal vez ya no seremos uno de los 12, pero seremos uno de los millones o trillones de seres humanos que estamos respondiendo al llamado del Señor, que desde lo más profundo de su corazón te rescata de tu muerte, de tu agonía, te rescata de tu forma de vida apagada, sin luz. Allí en lo profundo tú sabes que hay un llamado para ti y Él desea que respondas a ese llamado y le sirvas de todo corazón. Ven al Señor ahora y sírvele con todas tus fuerzas. Entrégale tu vida al Señor Jesús y deja que Él gobierne tu corazón. Pon delante de ti la fe y el arrepentimiento y entrégale todo tu corazón y deja que Dios haga su obra en ti para siempre, que Él se entronice en ti y Él bendiga a la humanidad a través tuyo. Entrégale tu vida y tu corazón. Deja que su obra en la cruz sane tus heridas y respondamos juntos: sí, Señor, te seguiré por siempre. Déjalo todo como Leví. Deja tus redes como Pedro, como Juan, como Santiago. Ve hasta los confines del mundo como fue Pablo y predicó el Evangelio. Se desgastó, sufrió, padeció por causa de Cristo, pero todo lo hizo por amor al reino del Señor. Todo lo hizo por Él y para Él. Por eso es que tú y yo somos llamados para servir a Jesucristo en esta hora. ¿Estás dispuesto a seguirle? ¿Hay un llamado para tu vida y estás dispuesto a seguir el camino del Señor? Porque si es así, la última pregunta del día de hoy tiene que ver con eso. ¿Cómo responderás a este llamado de Dios para tu vida? Dirás: sí, Señor, heme aquí, úsame, envíame a mí. Seguiré tus pasos, caminaré contigo, viviré para ti. Haré oídos sonoros a tus palabras, las retendré en mi corazón y seguiré tus caminos. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? En esta hora el Señor te está llamando de todo corazón, en medio de todas estas crisis que existen a nivel mundial, a que seas luz en medio de las tinieblas, con palabras de esperanza, de vida eterna, con palabras que las personas puedan entender y puedan recibir salvación y restauración de sus vidas. Empecemos por ti y por mí, querido hermano, y entreguémosle en este momento nuestras vidas a Dios. Y oremos delante de su presencia. ¿Me acompañas? Oh sí, Señor, en esta hora entregamos nuestras vidas a ti. En esta hora, Señor, entregamos nuestros corazones a ti y te pedimos, Señor, que nos restaures. Ponemos nuestra fe y nuestro arrepentimiento en ti y solamente en ti. Nuestra fe en tu obra en la cruz, que pagó el precio de mi pecado, y en el arrepentimiento genuino, acompañado de contrición y de acción. No lo volveré a hacer, Señor. Ayúdame en mi fe, ayúdame en mis fuerzas a seguirte y a serte fiel por siempre. Caminaré contigo para siempre, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón para que tú seas el Señor y dueño y me utilices en todos tus caminos. Gracias, Padre. Te entrego nuestras vidas por mis amigos y por los míos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.